Muy bien, vamos a estar el día de hoy, hermanos, por favor, les invito ahí en su lugar, les invito a abrir sus Biblias. Vamos en este momento, hermanos, vamos en este momento a prepararnos para poder abrir la palabra de Dios. El día de hoy yo quiero compartirles la palabra aquí en el libro. Vamos a aumentarle un poquito por aquí al menos, ¿no es cierto? Y vamos el día de hoy a invitarles que puedan abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1 en adelante. Vamos a estar el día de hoy, hermano, en este tema, ¿no es cierto? Este tema que lleva como título características de un corazón que se ha convertido, ¿no? Qué importante es que podamos nosotros, hermano, analizar cuáles son las características de un corazón, de alguien que realmente se ha convertido para el Señor y que no está, amado hermano, digamos, que no está en las cosas de Dios por estar, porque eso es peligroso, porque luego pasan los años y tienden a apartarse. La Biblia habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, ¿no? En la parábola del sembrador, habla la Biblia de gente que cree por un tiempo, o sea, de creer, cree, ¿no? Por eso yo estoy en contra de aquella doctrina que enseña la sola fe, ¿no? O sea, de que no importa, que basta que la gente crea y ya es salva. No es así, porque en Santiago dice la palabra que también los demonios creen. Entonces no es cuestión de solo creer, sino que la fe verdadera te lleva a principios que la Biblia habla, que son características de alguien que realmente se ha convertido, se ha rendido, un corazón convertido para el Señor. Así que hoy vamos a ver algunas características. No creo terminar, hermanos, pero la semana que viene, ¿no? El siguiente viernes daremos la segunda parte, ¿ya? Así que vamos a comenzar, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Vamos a comenzar el día de hoy. Hechos capítulo 9, ¿no? ¿Está bien ahí? ¿Sí? Bien volteadito, ¿está bien? Hechos capítulo 9, ¿sí? Ya. Entonces, del verso 1 en adelante. Usted puede ver aquí como título, la conversión de Saulo. Hasta aquí, en este momento, él era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Él era alguien, hermano, que ni amaba a Dios, ni servía a Dios, ni buscaba a Dios en lo más mínimo, ¿no es cierto? Luego, después de esto, hermano, Saulo se convierte en Pablo, ¿no? Y luego se convierte en el gran apóstol Pablo, ¿no? O sea, primero es la conversión de Saulo. Saulo como como alguien que estaba lejos de Dios. Luego se convierte y ahora es el hermano Saulo, ¿no? Y luego, después de eso, en esa evolución, ¿no es cierto?, se convierte en el apóstol Pablo, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí cómo fue la conversión de Saulo, que, digamos, simboliza y tipifica, ¿no es cierto?, lo que pasa en todos los creyentes cuando realmente venimos a Dios. Por ejemplo, yo he leído estos versículos y cuando yo leo lo que experimentó el apóstol Pablo, es prácticamente lo que yo experimenté. Así que yo creo también que lo vas a experimentar tú, ¿no? Porque tú realmente, yo creo por la palabra, que tú realmente has tenido una verdadera conversión. Cuando hablamos de conversión, hablamos de alguien que no amaba a Dios, a alguien que ahora ama a Dios, a alguien de que de repente no temía a Dios, no respetaba a Dios, pero ahora respeta a Dios. Estaba lejos de Dios, pero ahora está en Dios, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí, dice por ejemplo, verso 1, Saulo, ¿no?, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Esa palabra que habla aquí, Saulo, respirando aún amenazas, lo que quiere decir es que cada respiro de Saulo, así como ahorita yo respiro y usted también está respirando, cada respiro de Saulo era una amenaza, ¿no?, que él tenía, una amenaza de muerte que él tenía contra los discípulos. O sea, Saulo era alguien que odiaba a los cristianos. Saulo era alguien que aborrecía a los cristianos, odiaba las iglesias, aborrecía las iglesias, ¿no es cierto? O sea, las iglesias cristianas,
¿no? Porque él era un religioso, ¿no? Pero él era alguien que odiaba a los cristianos y aborrecía a la iglesia cristiana. Ahora, dice la Biblia que él, respirando amenazas de muerte contra los discípulos, dice, vino al sumo sacerdote. En el siguiente verso vamos a ver de que vino al sumo sacerdote para pedirle cartas de permiso para que él pueda perseguir a los cristianos. Y definitivamente, Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos, ¿no? Muy bien. Ahora, en el verso 1 quiero resaltar algo muy tremendo, por eso que aquí lo he, digamos, subrayado con amarillo, ¿no? En el verso 1 dice que Saulo respiraba amenazas de muerte contra, note, no dice contra todos los que estaban en un templo, no dice contra todos los que creían, no, dice contra los discípulos. Y eso es algo que hoy yo quiero enseñarte, hermano. Escúchame bien. Siempre el diablo se va a levantar contra los discípulos. Si tú tienes problemas, si estás pasando problemas, si de repente sientes que el enemigo se te ha levantado, ¿no? Se te ha levantado. Si de repente sientes, mi querido hermano, que, digamos, Satanás está levantándose en contra de ti, ¿no es cierto? Quiero decirte de que esto pasa porque el enemigo siempre se va a levantar, no tanto del que está sentado en una silla, no tanto del que no hace nada para el Señor, no tanto del que solamente cree de lejos, no tanto del que solamente va a una iglesia, no, sino de aquellos que son discípulos. ¿Quién es un discípulo según la Biblia? Un discípulo es alguien que imita a su maestro. Un discípulo es alguien que obedece las enseñanzas de su maestro. ¿Quién es nuestro maestro? Jesucristo. Un discípulo es alguien que obedece. Es alguien que no importa lo que pase, siempre sigue a su maestro. Donde está su maestro, ahí está el discípulo. Entonces, note usted aquí cómo la Biblia habla que estas amenazas de muerte era contra los discípulos. Preocúpate cuando todo te vaya bien. Pero en el sentido de que todos te amen, en el sentido de que nada se te levante. Preocúpate cuando en el trabajo todos te amen y todos digan, mire el hermano, por ejemplo, hermanito, pero igual toma con nosotros, ¿ah? No hay problema. Mira la hermanita, igualito, por ejemplo, hacemos nuestras bromas coloradas y también hasta su lisuraza se le escapa. ¿Ah? No, nos cae bien ese hermanito, nos cae bien esa hermanita. Mire, escúchame bien, los verdaderos discípulos a veces solemos no caerle bien a la gente. A veces los verdaderos discípulos suelen no caerle bien a la gente. ¿Por qué? Porque así como la luz es diferente a las tinieblas, así como la luz es diferente a las tinieblas, ¿no es cierto? Así también, cuando se levanta un verdadero discípulo en el trabajo, cuando se levanta un verdadero discípulo en el barrio, suele hablar diferente, suele comportarse diferente, suele vestirse diferente, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora en estas fiestas, hermano, entre comillas, navideñas, ¿no? Estas fiestas, amado hermano, ¿tú crees que el mundo va a querer congregar en una iglesia? ¿Tú crees que el mundo se va a reunir a la mesa a orar y a leer la palabra? Hermano, para este mundo celebrar el nacimiento de Jesús, hermano, es trago. Es, amado hermano, irse a un hostal. Para este mundo, hermano, celebrar la Navidad es estar en una fiesta con los amigos ahí, ¿no es cierto? Pero cuando hay un discípulo, ese discípulo va a decir, eso no está bien, eso no es correcto, no, yo no tomo, no, muchas gracias, yo no participo de eso. Mi verdadera Navidad es ir a la iglesia, mi verdadera Navidad es servir a Dios. Ahí nomás, muchas gracias. Entonces ahí es donde se levantan, como dice la Biblia, se levantan los Saulos. Aquellos, hermanos, aquellos que tienen religión, ¿no es cierto? Se levantan los Saulos y respiran amenazas. Es como que la luz incomoda las tinieblas, ¿no es cierto? Contra los discípulos. Contra los discípulos. Todo verdadero hijo de Dios, hermano, a veces va a pasar estas cositas. Por eso la palabra dice, alegraos y gozaos, dice la palabra de Dios, cuando os vengan pruebas. Cuando se te levanten problemas, alégrate y gózate, dice el Señor, porque así persiguieron también a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, verso 2, nota lo que dice la Biblia. Saulo,
dice que le pidió cartas para entrar en las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algún hombre o mujer, note, de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Interesante, ¿no? Para que se encontrase hombres o mujeres de este camino. Mire esa palabra, hermano. De este camino. Ese es otro nombre con la cual se le conocía también a los cristianos en aquellos tiempos. Se le conocía como los del camino. Los del camino. Entonces, note, hermano, que la Biblia habla, por ejemplo, que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es muerte. La Biblia habla, por ejemplo, los del junto al camino. La Biblia habla, por ejemplo, de caminos torcidos, ¿no es cierto? Caminos torcidos que llevan a la muerte. Pero los discípulos, los cristianos, no somos ni junto al camino, no somos caminos torcidos, ni tampoco caminos que parecen derechos, pero llevan a la muerte. No, somos, hermano, los del camino de Dios. Los del camino de Dios. Por eso, hermano, o estamos en el camino o estamos junto al camino. O estamos en el camino de Dios, hermano, o estamos fuera del camino de Dios. Por eso Cristo dijo, hay dos caminos, ¿no es cierto? Que llevan, ¿no es cierto?, el camino ancho y el camino angosto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos son del camino? ¿No? Aquí vemos, por ejemplo, que la persecución eran para aquellos que estaban en el camino de Dios. Ahora bien, vamos a ver qué hace Saulo. Todavía aquí es Saulo. Saulo, el inconverso. Saulo, el que ni amaba o amaba sí, pero a su manera, a Dios, según su celo humano y según sus pensamientos, ¿no? Verso 3 dice: mas yendo por el camino, aconteció, Saulo, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Saulo estaba yendo a Damasco, ¿no es cierto?, cabalgando su caballo, fuerte él, hermano, aguerrido, lleno de ira, lleno de rencor contra los cristianos. Cuánta gente a veces se levanta contra las iglesias, cuánta gente se levanta, hermano, contra los pastores, cuánta gente se levanta contra cristianos, porque les molesta cómo hablan, cómo se comportan, ¿no? ¿Cuántos amigos de ustedes, familiares de ustedes, familia de ustedes, cuando ustedes no iban a la iglesia, no les hacían nada, no les decían nada, porque tomabas con ellos, porque te ibas a la fiesta con ellos, porque gritabas como ellos? Pero ahora que eres un discípulo y estás en el camino, ¿no es cierto?, se levantan los Saulos, respirando amenazas, no levantando problemas, pero el Señor en su palabra dice: alégrate y gózate, más bien preocúpate cuando le agradas al enemigo, preocúpate cuando ni pareces cristiano, ¿no es cierto?, pero alégrate cuando hay amenazas, porque siempre que hay problemas, hermano, tribulaciones, también al final hay una victoria que viene de la mano de Dios. Ahora, dice la Biblia que mientras que Saulo, ¿no es cierto?, dice que iba de camino, ¿no es cierto?, aconteció que llegando cerca de Damasco, Saulo, ¿no?, digamos, no manejando su auto, pero sí encima de su caballo, último modelo, ¿no es cierto?, dice la Biblia, repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Un resplandor de luz. Pero lo que me asombra a mí es cómo aclara diciendo que este resplandor de luz era del cielo. ¿Por qué aclara? ¿Por qué dice que lo rodeó un resplandor de luz que era del cielo? ¿Por qué lo aclara? ¿Por qué dice del cielo? Vamos a ver por aquí. ¿Por qué dice del cielo? Bueno, lo que pasa es de que no todo resplandor de luz es de Dios. Por ejemplo, vamos a mirarlo aquí. Vamos a hacer un pequeño dibujito. Vamos a poner aquí, por ejemplo, resplandor de luz. No, resplandor de luz. Muy bien. Ya, aquí está. Este es el resplandor de luz, ¿ya? Podríamos decir que hay 3 resplandores de luz, ¿no? Por ejemplo, acá ponemos, por ejemplo, 1,
Acá ponemos otro y acá ponemos otro. Por ejemplo, está el resplandor de luz de Dios, que es este, ¿no? De Dios. ¿Quién es este resplandor de luz de Dios? Bueno, fue Jesús. Jesús vino como luz y resplandeció a Pablo, ¿no es cierto? Como aquel ciego que dijo, no, una cosa sé, es que habiendo sido yo ciego, ahora yo veo la luz de Jesús. Cristo dijo, yo soy la luz de este mundo. Así dijo Jesús, yo soy la luz de este mundo. Entonces, vamos nuevamente a mirarlo aquí, por favor. Vamos a mirarlo aquí. Dice, repentinamente le rodeó a Pablo un resplandor de luz. Pero mira cómo aclara. Pero ese resplandor de luz era del cielo. Entonces, estamos acá dibujando que no todo resplandor de luz es de Dios. El primero que vemos aquí, de Dios. Está también otra luz, otro resplandor de luz que la Biblia habla en Corintios, que es el resplandor de luz de los hombres. ¿Cómo es el resplandor de luz de los hombres? Es la sabiduría de este mundo, dice Corintios, ¿no? Es la luz de la inteligencia del hombre, o lo que piensa Sócrates, lo que dijo, por ejemplo, Confucio, o lo que dijo tal escritor, lo que dijo de repente o lo que dijo tal escritor, tal persona eminente. ¡Oh, qué tremendo! Ilumíname con tu luz, maestro. ¿No es cierto? Entonces, esa luz la tenía Pablo. Pablo tenía su luz propia, ¿no es cierto? Pero fue iluminado con un resplandor de luz, pero no de los hombres, sino del cielo. Porque hay un resplandor de luz, ya vimos, de los hombres, que es el conocimiento, que es, amado hermano, la ciencia, que es, mi querido hermano, digamos, la sabiduría de este mundo, Y también está como tercero el resplandor de luz del enemigo, ¿no? Del diablo. Vamos a ponerlo aquí, del diablo. Del diablo. Ya aquí me han conseguido mi, ¿cómo se llama esto? Mi lapicito para poder ya dibujar un poquito mejor, ¿es cierto? Ya, aquí lo tenemos. Entonces, podemos ver aquí que, por ejemplo, vamos a verlo nuevamente, aquí está. Dice de que repentinamente, cuando Saulo, dice que Saulo iba, dice que le rodeó un resplandor de luz, pero aclara, del cielo. O sea, de que no todo resplandor de luz viene del cielo. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, resplandor de luz, el que le rodeó a Pablo. Ese resplandor era Jesús, de Dios. Pero no todo es de Dios, de los hombres. Es el conocimiento, la ciencia, ¿no? La luz de este mundo, la sabiduría de este mundo. Es un resplandor de luz también. ¿Cuántos hay que, por ejemplo, dicen, yo no creo en Dios, yo soy ateo? Yo no creo en Dios, yo soy gnóstico. Uy, no, yo soy un hombre de ciencia, ¿no? Y su luz es la sabiduría de este mundo, el conocimiento de este mundo. Pero también está el resplandor de luz del enemigo, del diablo. Recuérdese que la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Como ángel de luz. Entonces, cuando hablamos de resplandores de luz, hablamos de Dios, que fue el que le tocó a Pablo, de los hombres, que es el conocimiento humano, la sabiduría humana, la sabiduría terrenal, el conocimiento humano, y también el enemigo, que se disfraza como ángel de luz. Muy bien, entonces borramos y seguimos. Entonces, dice la palabra que le rodeó un resplandor de luz, pero ya vimos que no era Luzbel, ¿no? Ni tampoco era de los hombres, sino del cielo. Muy bien. Verso 4 dice la Biblia. Y cayendo en tierra, ¿no? Eso me habla de que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, iba encima de un caballo. Es indudable que él iba encima de un caballo. ¿Por qué es indudable que iba encima de un caballo? Porque de pueblo en pueblo, hermano, eran cientos de kilómetros, ¿no? Y solamente yendo a caballo podía Pablo llegar de pueblo a pueblo, ¿no es cierto? Pablo iba en su caballo, cabalgando, hermano, le rodeó aquella luz
ese resplandor de luz del cielo, ¿no es cierto?, le rodeó, que era Jesús, y cayó en tierra. ¿Qué significa cayó en tierra? Que el Señor lo tumbó del caballo. No, vamos a ponerlo aquí. Y cayendo en tierra, vamos a subrayarlo aquí. Gloria a Dios. Muy bien. Acá está. Y cayendo en tierra. Esta palabra cayendo en tierra traduce y tumbándole Dios del caballo. Quiero decirte que tal vez tú tienes un familiar que tal vez tiene dinero, tal vez tú tienes un amigo que tal vez tiene su profesión, tal vez tú tienes a alguien que se cree fuerte porque ha logrado tener cosas y está encima de su caballo y cree que nada lo va a tumbar. Así era Pablo, orgulloso, soberbio, dispuesto a matar a los cristianos que no creían como él, ya que él era religioso. Pero Dios lo tumbó del caballo. Oremos por nuestra familia. Oremos por aquellas personas que aún estando en eminencia piensan que ni Dios puede hacer lo que hoy leemos. Pero Dios tiene el poder, por su misericordia, por tu oración y por mi oración, de bajarlo del caballo. Aquel que va confiado, aquel que piensa, ¿no es cierto?, o se cree poderoso, Dios puede tumbarlo del caballo, haciéndolo caer en tierra. Y dice la Biblia, y cayendo en tierra Pablo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, le decía esa voz. Luego vamos a ver que quien decía eso era Jesús. Y le preguntó, ¿por qué me persigues? Qué tremendo, hermano. Todavía no estamos entrando, quiero comentarle que todavía no hemos entrado a la primera característica. Estoy entrando recién, pero ya en el siguiente versículo, el 5, ahí habla de la primera característica. No se preocupe. Pero estamos con tiempo todavía, hermano, ¿no? Todavía recién han pasado 25 minutos. Tranquilo, hermano. Muy bien. Dice en la Biblia que esa voz le dijo a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? La pregunta aquí cae por su propio peso. ¿Cuándo Saulo persiguió a Jesús? Nunca. No lo llegó a conocer. No lo llegó a conocer. Saulo nunca tuvo un encuentro con Jesús directamente. Por ende, nunca lo persiguió. Entonces, ¿por qué Jesús dice aquí, ¿por qué me persigues? Entonces podemos nosotros, como rompecabezas, encontrar la respuesta aquí. La respuesta es muy sencilla. Cuando Saulo perseguía a un cristiano, perseguía a Jesús. Cuando Saulo perseguía a un discípulo, a Jesús lo perseguía. Cuando Saulo amenazaba a un discípulo, a Jesús amenazaba. Cuando Saulo, hermano, venía contra un discípulo, contra Jesús venía. Y esa es la palabra que hoy tenemos para ti. Todo aquel, aleluya, que se levante contra ti por el simple hecho de estar congregando, por el simple hecho de estar leyendo la palabra, por el simple hecho de estar buscando de Dios, no está peleando contigo, está peleando con Dios. Y aunque pareciera que tiene dinero, y aunque pareciera que le va bien, que es fuerte, aunque pareciera que de repente es poderoso, el Señor lo va a tumbar del caballo. Es doloroso lo que te digo, porque a veces quien se ha levantado es tu madre, es tu padre, es tu familia. Es doloroso, sí, pero quiero decirte que eso que el Señor va a hacer es para su propio bien, para que conozcan de que tú no eres huérfano, para que conozcan de que no es de que te ataquen a ti y no va a pasar nada, que todo aquel que toca a sus hijos está tocando a la niña de sus ojos, para que se sepa, como dice la palabra, que todo aquel que persigue a un hijo de Dios está persiguiendo a Dios, que todo aquel que se mete con un hijo de Dios se está metiendo con Dios. Pero para eso es importante también que nos preguntemos, ¿realmente nosotros somos hijos de Dios? ¿No? Porque si no somos hijos de Dios, por más que se metan conmigo, no va a pasar nada. Entonces, un hijo de Dios, por ejemplo, hermano, sabe confiar en Dios. No digo eso porque un hijo de Dios no es de que se meten conmigo y me agarro los puñetes yo con la gente, o me agarro boca a boca para defender mi apellido y dejar mal el testimonio de Dios, y dejar mal las cosas de Dios, y que la gente diga, para eso voy a ir a la iglesia yo. Mira el hermanito cómo se ha agarrado los puñetes. No, ese no es un hijo de Dios.
Un hijo de Dios es alguien que depende de Dios, confía en Dios y entiende, el que se mete conmigo, se mete con Dios. El que se mete contra mí, contra Dios pelea. Por eso dice la Biblia, en el Antiguo Testamento dice la palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará, dice Jehová de los ejércitos. Ningún plan secreto que hagan contra ti prosperará, dice el Señor, por cuanto eres mi pueblo, por cuanto eres mi hijo. No prosperará, dice el Señor. Qué hermoso, mi querido hermano, con cuánta razón el Señor dijo, aleluya, porque Jehová nuestro Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. Así que, hermano, confía en el Señor, mira qué tremendo. Aquí Saulo, ¿no?, postrado en tierra, cuando el Señor lo tumbó del caballo, ¿no es cierto?, escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, una voz que le dice, ¿no?, ¿por qué me persigues? ¿No? Me imagino a Saulo diciendo, pero Señor, ¿yo cuándo te he perseguido? Yo ni te conozco a ti, ¿tú quién eres? ¿No? Pero luego vamos a ver aquí más abajo que el Señor le responde, por cuanto los persigues a ellos, a mí me persigues. Por cuanto te metes con ellos, conmigo te metes. Por cuanto peleas contra ellos, conmigo peleas. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo le dijo, aleluya. Así que recibe esta palabra de parte de Dios. Si se te ha levantado tal vez injustamente, porque tampoco no es de que tú con tu carácter que te manejas vayas haciendo problema en el trabajo, en todos lados, y digas, no sé por qué, de la nada, pelea por mí, Señor. No. Esto que está aquí es para los discípulos, para aquellos que, hermanos, realmente confiamos, dependemos de Dios, sabemos que Él pelea por nosotros, obedecemos la palabra, servimos a Dios con todo nuestro corazón. Esta palabra es para ti, hermano, ¿no es cierto? Dios pelea por nosotros y Dios va a hacerte justicia en el nombre de Jesús. Ahí en tu lugar, haz un punto de contacto conmigo. Si estás pasando problemas, si tal vez en el trabajo se ha levantado una injusticia contra ti, si tal vez en tu casa se te han levantado, si tal vez se están levantando contra ti, o tal vez de repente en tu barrio o en algún lugar, y ya estás llorado diciendo, ¿por qué se levantan contra mí? Yo qué mal he hecho. Ahí en tu lugar, levanta tus manos y recibe esta palabra de parte de Dios. Por cuanto están peleando contigo y por cuanto tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Jehová tu Dios peleará por ti. Jehová tu Dios sanará tus heridas. Jehová tu Dios está contigo. Y por cuanto se meten contigo, confía, el Señor sacará cara por ti, el Señor peleará por ti. Tú verás, estando quieto, tú verás que la mano de Dios será a favor tuyo. En el nombre de Jesús, recíbelo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, entonces acá le dijo, ¿no? Esa voz le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué le responde? Vamos a ver, muy bien, verso 5, él le dijo, ¿no? Y aquí está la primera característica, ¿no? Primera. Esta es la primera característica de un corazón convertido. Porque aquí Saulo apareció la luz, ¿no? Que tiene, ese es como el líquido amniótico en el nuevo nacimiento, cuando el bebé está en la barriga siendo engendrado, ¿no es cierto? Fue echado del caballo, ¿no es cierto? Dando a entender cuando alguien es tocado por Dios para empezar una nueva vida. Y aquí comienza la primera característica de alguien que ha sido tocado por Dios y que realmente ha sido convertido su corazón para con el Señor. ¿Y cómo sabe usted, pastor? ¿Quién puede negar que Pablo fue convertido? ¿Quién puede negar? Entonces, muy bien, ya tenemos media hora, hermanos. Y vamos ahora sí a entrar al primer principio, primera característica de alguien que ha sido tocado por Dios y que realmente su corazón ha sido convertido. Entonces Saulo le dijo a esa voz que le hablaba, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le respondió, esa voz le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hasta ahí Saulo estaba confundido, pero yo, ¿cuándo te he perseguido a ti?
¿No es cierto? Si yo he oído de que tú dices tu vida en la cruz, si más bien yo persigo a la gente que cree en ti, a ti nunca te he perseguido, a ti nunca te he conocido. Pero mira lo que le dice el Señor, dura cosa. O sea, es duro lo que vas a pasar, dura cosa. Te es dar coces o te es dar golpes contra el aguijón. O sea, imagínate un aguijón, un cuchillo, imagínate, y tú dar de patadas, dar de puñetes. O sea, el daño no es para el aguijón, el daño es para ti. Porque el aguijón estará allí siempre, pero tú le das de patadas, tú le das de puñetes. Dura cosa es pelearse con Dios. Dura cosa es perseguir a Dios. Aquí le dice el Señor aquí. Pero nos quedamos aquí nos quedamos, a la pregunta que hizo este corazón convertido. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Esa es la primera característica, hermano. Yo recuerdo cuando hace 26 años también conocí al Señor. Cuando era un jovencito de 16 años, 15 años. Recuerdo cuando el Señor me bajó del caballo. Recuerdo cuando el Señor me tumbó del caballo, un jovencito yo de 15 años, 16 años, yo me creía el dueño del mundo. Yo decía, no, yo soy muchacho, yo lo tengo todo, ¿no es cierto? Pero el Señor me bajó del caballo, me tumbó del caballo. Recuerdo cuando me invitaron a la iglesia y no vi físicamente esa luz, ¿no es cierto? La luz del cielo, la luz de Dios, pero experimenté el nuevo nacimiento y pude ver, esa luz me hizo ver las cosas diferentes, porque yo estaba en tinieblas, pero vi la luz el día en que nací de nuevo. Entonces, recuerdo esa fecha que cuando yo conocí al Señor, nació en mí esta pregunta, porque fue una pregunta. ¿Quién eres, Señor? Nació en mí la necesidad de conocer a Dios. Nació en mí la necesidad, hermano, de saber quién es el Señor. Lo primero que hice, hermano, fue comprarme mi Biblia. Yo recuerdo en aquellos tiempos, hermano, que yo hacía mis cachuelitos, mis trabajitos, y tenía plata ahorrada, tenía plata guardada. Siempre desde muy joven me ha gustado guardar plata. Me ha gustado ahorrar siempre. Y tenía yo ahí dinero guardado, y apenas me convertí, lo primero que hice, hermano, fue comprarme mi Biblia, hermano. Lamentablemente no sabía lo que ahora sé si no me hubiera comprado una buena Biblia, ¿no? La cual yo te aconsejo ahora, por ejemplo, si puedes comprarte una Biblia, cómprate una Biblia MacArthur. ¿Por qué? Porque una Biblia MacArthur es una Biblia y aparte abajo comentarios de todos los versículos. Es prácticamente como tener al pastor al costado. ¿No? Ahora yo sí les recomiendo, ¿no? Pero a mí nadie me recomendó, me compré una Biblia común y corriente, pero me sirvió para lo más importante, leerla. Me sirvió para lo más importante, ¿no es cierto? Que es leerla. Hermano, desde ese día, hermano, qué rico, cómo leía la palabra, hermano. Apenas me levantaba, tomaba mi desayuno, y me ponía toda la mañana a leer, hasta la tarde. Luego almorzaba leyendo. Y luego seguía leyendo. Y cuando ya eran las 6:30, donde ya la noche llegaba, ya solamente terminaba a las 7 para meterme un baño en mi camisa e irme corriendo, hermano, con mi Biblia a la iglesia. Quería conocer quién es el Señor, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, cómo son, qué es lo que les gusta, qué es lo que pide en su palabra, qué es lo que demanda de mí, qué es lo que quiere de mí. Qué hermoso, hermano. Que alguien que de repente me dice, estoy yendo a la iglesia, pero no siento lo que el pastor dice, de conocer más de Dios, todavía no has experimentado el nuevo nacimiento. Todavía no has experimentado. Una cosa es que te gusten las cosas de Dios y otra cosa es que experimentes esa luz repentina que te envuelve, la luz del nuevo nacimiento, pasar de las tinieblas a la luz. ¿No es cierto? Ya sea que Dios te baje, te tire del caballo o no, porque a algunos Dios los trae de buenas maneras y a otros los tira del caballo como a Pablo. Pero todo aquel que realmente su corazón se rinde ante Dios va a sentir como primera característica la necesidad de conocer más de Dios. De conocer más de Dios, hermano.
de aprender más de Dios. ¿Sientes tú esa necesidad, hermano, de aprender más de Dios? De saber más de Dios. ¿Qué interesa, hermano, si estás en una iglesia y qué iglesia es, si no sientes tú la necesidad de aprender y de saber más de Dios? ¿Cuántos misterios te pierdes por no leer la palabra? ¿Cuántas verdades te pierdes por ni siquiera tener Biblia? ¿Cuántos hermanitos yo veo que a veces ni Biblia tienen? ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? La gente de la Biblia, hermano, apenas su corazón se convertía, quería conocer más de Dios. Los de ahora se sientan en una silla, se quedan dormidos en la prédica, se conforman con solamente sentarse en una silla, oír nada más. La generación de ahora, esta generación de ahora, hermano, de cristianos, ha agarrado una costumbre de, no, basta con oír. Esa es la peor mentira que el diablo le puede decir a un creyente. Basta con oír cuando somos nuevos. La primera vez hay que oír, porque el diablo no quiere que la gente oiga. La primera vez, pero de ahí en adelante ya no solamente es oír, sino es buscar más de Dios, obedecer a Dios, servir a Dios. Entonces, hermano, ¿te interesas por saber más de Dios? ¿Sientes necesidad por saber más de Dios? Estás en una iglesia, hermano, donde con mucha humildad lo digo, lo que abunda es la enseñanza. Lo que abunda es, hermano, la palabra para todo aquel que la quiere. Tenemos, por ejemplo, hermano, en las células, tenemos discipulados. Hay buena palabra en las células. Tenemos también, mi querido hermano, preparatoria de obreros para todo aquel que quiere prepararse para predicar en un púlpito, para ser un líder, para enseñar la palabra. Tenemos preparatoria de obreros. Tenemos, hermano, catartizo para todo aquel que desea ser de repente un encargado de anexo, algún día de repente un futuro pastor, ministro de Dios. Tenemos catartizo. Y cuando hablamos de estas cosas, hermano, la primera en las células es gratis. La segunda, hermano, preparatoria de obreros, no hay cobro, solamente, hermano, el material que debes de la separata adquirirla nada más. No hay cobro. No hay cobro, no hay mensualidad, no hay inscripción, nunca lo ha habido en la gloria, eso de inscripción. Cuando hablamos de catartizo, es, hermano, el pago mínimo de 10 soles al mes. No, al mes, estamos hablando por 1 céntimo diario, de tal manera de que a veces noto que ni aún así hay hermanos que son capaces de decir de repente, dejo de mirar televisión, del trabajo, voy corriendo al templo, no, sino que a veces dicen, no, yo ya oí, ya congregué en la célula, ya, ¿para qué estudiar? ¿Para qué seguir? ¿Para qué aprender más? ¿Cómo que para qué? Si todo aquel que ha nacido de nuevo verdaderamente siente ganas, siente la necesidad de aprender más de Dios. Acá no es un asunto de que si quiere ser pastor o no. Porque para que alguien sea pastor no es porque estudie, ese es un llamado de Dios. ¿Cuánta gente que estudia y no pasa nada? Y al final abre su iglesia y no viene nadie. Y se compra instrumentos y nadie congrega. Porque al que Dios llama, Dios lo respalda. ¿Qué es lo que intento decirte? De que si uno estudia es porque uno ama a Dios, es porque uno quiere aprender, es porque uno quiere saber más de Dios. Entonces, hermano, yo quiero animarte con todo mi corazón. Quiero animarte que leas la palabra. Quiero animarte, hermano, que valoremos la palabra. Quiero animarte que también la forma de conocer a Dios, ¿quién eres, Señor? Mira esa palabra que dijo el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Es como decir, quiero conocerte. ¿Quién eres? Ya había sido tocado por Dios. ¿Por qué digo que había sido tocado por Dios? Por lo que pasó aquí. Dice que un resplandor de luz lo rodeó. O sea, de que él estaba en tinieblas, pero pasó a la luz, a un resplandor de luz. Y en la luz, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pudo ahora ya servir a Dios. Ese es cuando conocemos a Cristo. Nuestro velo es quitado y vemos la luz. ¿No es cierto? Es símbolo de eso. Acá,
cayendo en tierra. Es cuando Dios tiene un trato con alguien. Dios trató con él tumbándolo del caballo para que pueda él ahí buscar a Dios y reconocer que Dios es Dios. Entonces, hermano, en el 5, ese corazón convertido le pregunta al Señor, ¿quién eres, Señor? Otra manera, aparte de la palabra, es también en oración. No descuides tampoco tu tiempo de oración, hermano, porque en la oración hablamos con Él. En la oración, mi querido y amado hermano, tenemos comunión con Él. El Espíritu Santo nos habla. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Pero note, clama a mí, habla de orar, de buscar a Dios, pero por la oración. Clama a mí en la oración y yo te responderé y te enseñaré en la oración, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a verlo rápidamente porque ya con esto vamos terminando. Vamos a Jeremías 33:3. A ver, gloria a Dios. Jeremías 33:3. Entonces vamos aquí a verlo y con esto ya vamos terminando, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Clama a mí, ¿no? Y yo te responderé. Clamar a mí es la oración. Ora a mí y yo te responderé. Y en la oración te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Qué tremendo, hermano! En la oración conocemos también a Dios. Por eso la Biblia dice, cuando quieras buscarme, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, tú y Él solos, habla a tu Padre y Él te responderá. ¿No? O sea, ahí, tú y Él solos. No, que yo voy a la iglesia. No, la iglesia es para congregar. La iglesia es para congregar. Pero, ¿quieres conocer a Dios? Lee su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Búscalo en oración. ¿No es cierto? La iglesia es para reunirnos. ¿Es un mandamiento también? Sí, pero es para reunirnos, es para congregar. Ahí, hermano, congregamos, ahí no leemos, ahí oímos la palabra. Yo en mi casa, ¿no es cierto? En mi casa, cada uno en su casa puede leer la palabra. Pero cuando congregamos, leemos y oímos la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero qué importante es, mi querido hermano, de que cada uno de nosotros podamos sentir esta necesidad que la Biblia habla, que sintió el gran apóstol Pablo el día que se convirtió. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿No te gustaría el día de hoy poder entregar tu vida a Cristo? ¿No te gustaría el día de hoy decirle, Señor, yo te entrego mi vida? El día de hoy quiero entregarte mi vida, Señor. El día de hoy quiero darte mi corazón. Ahí en tu lugar dile, Señor, de repente yo estoy yendo a la iglesia, pero no siento esa necesidad de conocerte. Solamente a las 8 de la noche, Señor, ni Biblia llevo, me siento y escucho. Pero, Señor, hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti con todo mi corazón. Yo quiero conocerte, dile. Yo quiero conocerte. Señor, visítame en la madrugada en mi cuarto. Trata conmigo. Señor, qué alegría que tenga yo un pastor, dile. Tengo un pastor que él me enseña tu palabra, pero también quiero que tú trates conmigo directamente. Trata conmigo, quiero conocerte, dile. Quiero conocerte, Señor, con todo mi corazón. Quiero conocerte con toda mi alma. Quiero conocerte cuando lea tu palabra. Pon en mí hambre por tu palabra, para poder leer tu palabra, para poder, Señor, oh Dios, aprender tu palabra, para poder tener más de ti, Señor. Abre mi entendimiento, Señor, dame luz en tu palabra. Quiero conocerte, dile, por la oración, por tu palabra. Quiero conocerte, Señor. Trata conmigo, dile. Quiero conocerte, quiero saber qué te gusta, qué no te gusta, qué te agrada. Quiero saber qué me pides tú a mí, Señor. Quiero saber, Padre mío, cuál es tu propósito para hacer de tu meta mi meta, para hacer de tus sueños mis sueños, Señor. Quiero conocerte, dile.